No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana, solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nos saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital con el programa Buenos días, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, buen dolor de cabeza debe tener usted ahora con el asunto del ministro que, entre comillas, ha renunciado, cuando quien sabe lo que se debió de haber dicho fue que usted lo renunció, después de todo lo que se ha sabido, conocido, acerca de su pasado de vinculaciones con Odebrecht. Esta plaga brasilera que nos llegó como una especie de coronavirus que afectó no los cuerpos de los peruanos, sino las almas de aquellos que no creían en Dios y prefirieron al Dios de la plata, al Dios del oro. Bueno, regresemos a al tema de hoy día. Justamente ese nombre es el que no se quería venir a mi cabeza, la palabra temas. Hace más de 50 años, dos prestigiosos, diríamos, filósofos, uno de ellos un científico ruso nacionalizado norteamericano, Isaac Asimov, conjuntamente con un grupo de científicos y filósofos, decidieron escribir una revista en español con un formato curioso. Era cuadrada y era casi como un libro que salía una vez al mes y que aquí traía la vieja librería Época que estaba en el Jirón de la Unión. La Iglesia, tratando de hacerle frente a esta revista, que era una revista de temas científicos o filosóficos, pero supuestamente atea o con una imaginación o un concepto de Dios totalmente diferente del que quería todavía en esa época pre-Vaticano II hacer prevalecer los curas, siempre con la amenaza de la existencia del infierno y la Inquisición presente por todos lados. Bueno, el tema, ¿por qué me quiero referir a Asimov? Este científico, en su revista, conjuntamente con otros, Isaac Asimov, voy a leerles rápidamente quién fue. Fue un escritor y profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen ruso nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, de historia y divulgación científica. Nació el 2 de enero de 1920 y murió el 6 de abril del 92. Bueno, este físico, me gustaba mucho leer sus revistas. Si es que por alguna razón yo estaba estudiando fuera, lograba conseguirla también en el idioma del lugar donde yo estuviera. Bueno, el tema es que él pronosticó esto que está sucediendo con estos virus, estos invasores que están perjudicando a la humanidad de una manera notable. Él dijo que desde el espacio llegarían seres
que no serían visibles porque estarían generándose en la misma atmósfera, o que, como él también imaginó, podrían ser el resultado de desarrollos científicos de alguna civilización cargada de maldad. El hecho es que por todas... Cállate, no te estoy hablando a ti, teléfono, estos teléfonos metetes, ¿no? Bueno, no quiero profundizar más sobre el asunto filosófico, el origen o lo que pueda ser toda esta historia, pero el hecho es que estamos embarcados no solo en el mundo, sino que debemos pensar en el Perú. En el Perú ahora, en toda la ciudad de Lima, se está desarrollando, no se sabe si es una bacteria o un tipo de virus, no se alarmen, que se deposita en los celulares que están flotando en el ambiente y que se depositan. Usted cuando habla por teléfono no se da cuenta que está permitiendo a esas bacterias o virus que se acerquen a su oído y le produzcan sorderas provisionales. Cambio de tema y no hago más exageración del asunto, y les recomiendo pues que limpien sus celulares lo más frecuentemente que puedan, y que si ustedes son de los que pueden usar con la izquierda o con la derecha el celular, tomen conciencia que si el oído izquierdo está ya infectado, el oído derecho también se va a infectar con dicho virus o bacteria. El asunto ya toma una magnitud de tragedia en cuanto se trata del asunto del coronavirus. Este impacto está dándose ya hasta en problemas de orden económico en el mundo entero, porque se ha dejado el país comprador, además por ser el país más grande, con más habitantes de la humanidad, está dejando de comprarle al resto del mundo, y esto está produciendo un desbalance en la economía. Aquí estamos esperando una conferencia o una reacción por parte del doctor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que no ha dudado en subir ligeramente el dólar para poder hacer frente a esa falta de exportación por parte de el Perú. Otro de los temas que han surgido con el coronavirus y sobre el cual el Estado debería hacer una investigación más seria, es que el atún que nosotros estaríamos consumiendo en el Perú sería procedente de China, y aquí compañías peruanas le cambian la etiqueta y le ponen etiquetas peruanas. Es algo que no puedo aseverar contundentemente, pero me ha sido contado por alguien que está cercano a ese tipo de la industria. Lo grave del coronavirus es que, a diferencia de otros virus, al contacto con el agua salada, con el agua de mar, aparentemente puede sobrevivir con cierta facilidad, y de ahí que pueda estar presente en especies marinas. Nosotros aquí en el Perú tuvimos la suerte de tener probablemente
a uno de los especialistas más grandes del mundo en esta clase de epidemias o pandemias. Él, un brillante profesor de la Universidad San Fernando, tenía aquí muy cerca su laboratorio y se me ha ido el nombre de la memoria, lo cual me da mucha pena porque merecería hacérsele un homenaje, ya que en momentos en que tuvimos algo muy parecido, quién sabe, hace 30 años, una epidemia de cólera aquí en el Perú. Fue una epidemia muy seria, una epidemia que puso al mundo de cabeza porque comenzó desde el Perú un poco a esparcirse hacia otros países. Pero él, con un trabajo realmente magnífico, conjuntamente con un montón de médicos, hombres y mujeres, lograron inmediatamente identificar el foco de del cólera, y que resultó ser efectivamente un barco chino en Chimbote. Este barco chino emitía, como hacen todos los barcos, sus desagües hacia el mar, y así contaminaron una cantidad enorme de los moluscos que comemos con el nombre de qué sé yo, ceviche, escabeche, sobre todo arroz con mariscos. Los mariscos, los choros, sobre todo los choros, se contaminaron con el cólera, y como el choro es, hay quienes lo comen crudo, le ponen un poco de cebollita y limón y se los comen crudos, por supuesto que son deliciosos. Se determinó que a partir de ese momento los choros tenían que ser hervidos, y al hervirse darles un hervido previo, de paso de hacerse un caldo de choros, se descontaminaba el choro, pero usted ya no lo comía, y se prohibió terminantemente el consumo de pescado crudo, o sea, el ceviche. Carrillo se llama el brillante doctor del cual estoy hablando, que en paz descanse y de la gloria de Dios goce, uno de los expertos médicos, especialistas en microbiología, realmente un genio. Para mí era un placer y casi inventar razones para pedir a hacerme un análisis con él. Él estaba aquí muy cerca, en la avenida Benavides, en un edificio por ahí por donde estaba la SUNAT, frente en un edificio frente a ese local, y tenía una clientela grande porque los médicos de Lima, cuando en sus propios hospitales o clínicas no encontraban solución para investigar qué es lo que tenía su paciente, le mandaban muestras, y él era el que manejaba los casos más raros en Lima. Bueno, tengo de este doctor los mejores recuerdos porque además tenía una paciencia infinita conmigo. Lamentablemente en esa época no había la facilidad de poder grabar. Si yo tuviera grabaciones de todo lo que me contaba, porque él además era director del área de salud de Lima. Y cuando se produjo lo del cólera, la primera persona que busqué fue a él, y él me hizo una narración con muchísimo detalle de cómo se iba a enfrentar, y se enfrentó el cólera. La Organización Mundial de la Salud felicitó al Perú por el manejo que se le dio al cólera.
Esto me permite decir que el Perú cuenta con muchos científicos muy capaces, cuenta con médicos que son valorizados en el mundo entero, contamos con la gente. Además, hoy, por primera vez en la historia, podemos decir que contamos con medios económicos. Los contábamos, por lo menos. Lo que está sucediendo es que el divorcio que existe entre la política y la ciencia, divorcio tonto porque más bien podría existir, aunque sea en líneas paralelas, está impidiendo que se tome en cuenta lo que se sabe, o sea, el conocimiento que existe por parte de la ciencia peruana que es consultada a nivel del mundo entero. No voy a olvidar jamás el caso de un famoso doctor Gotuso. Yo viví una experiencia personal con este doctor Gotuso, que para mí es una muestra de la capacidad que existe en el Perú. Cuando mi segundo hijo tendría unos 12 años, comenzó a tener una serie de males que nadie daba con cuál pudiera ser el origen de los mismos. Mi ex esposa, casada con un distinguido médico peruano residente en la ciudad de Detroit y que manejaba el hospital Henry Ford con cargo alto en el hospital Henry Ford, pidió que enviáramos a mi hijo allá. Allá le hicieron un examen y decidieron, porque lo habían encontrado lleno de una serie de puntos que parecían pequeños comienzos de cáncer. Por esos días yo estaba en Lima y mi ex esposa con su hermano en Detroit viendo el caso de mi hijo. Tuve la suerte de invitar a mi programa en radio al doctor Gotuso. Le conté el caso, me dijo, no, me dijo que no lo vayan a abrir porque la idea era operarlo y sacarle este pseudocáncer. Me dijo, no, que no, es fiebre de Malta, fiebre Malta. Obviamente, mi hijo, que le gustaba mucho, era coleccionista de cierto tipo de plantas que habían dentro de cuevas. Se había metido a una cueva donde a algo le había infectado la fiebre Malta. En la ciudad de Detroit, cuando yo llamo a mi cuñado, a mi excuñado y a mi esposa y le digo lo que ha dicho Gotuso, cuando mi excuñado escuchó la palabra Gotuso, me dijo, quiero conversar con él. En esa época las comunicaciones eran muy complicadas y un gran amigo mío, con medios como para poder hacer una transmisión de larga duración por teléfono, me invitó a su oficina, al doctor Gotuso y a mí, y hablaron con los médicos del hospital Henry Ford en Detroit. Y les dijo, esto es un síntoma de la fiebre Malta. Los gringos no tenían idea qué era la fiebre Malta. No obstante que a lo largo de la humanidad, los famosos quesos de cabra podrían producir esa enfermedad. Le dieron el tratamiento a los gringos regañando porque no entendía lo que estaba pasando. En cambio, mi cuñado, que sí había estudiado en la Cayetano Heredia, captó, le dieron el tratamiento de la fiebre Malta y a las 3 semanas está perfectamente bien. Con esto es lo que quiero decir es que aquí en el Perú hay lo que los gringos llaman know-how, hay conocimiento para resolver las cosas. Estamos permitiendo que
médicos con muchísimo prestigio, y cuento el caso del doctor Gotuso, por ejemplo, se jubilen y se retiren sin darles ni siquiera el homenaje merecido por todo lo que hicieron por la ciencia médica en el Perú. Estamos hablando de una generación de médicos que todavía están vivos, algunos mayores que yo, otros contemporáneos y algunos un poco menores, pero los médicos de las generaciones que han sido enseñados por estos médicos saben cómo manejar las cosas, saben cómo controlarlas. Lo que ha sucedido es que el mundo comercial, la gran empresa, ¿no?, los ha jalado de su lado y los tenemos manejando importantes empresas más como presidente de directorio, ergo Luis Pinillos, el doctor Luis Pinillos, dueño de esta entidad que maneja el cáncer, empresas chilenas que han venido a contratarlos, y el Estado ha perdido a esos genios que dirigían las instituciones de salud y sabían lo que estaban haciendo. Yo sinceramente creo que este tema del coronavirus, si sucediera en el Perú, ojalá que no lo sea, va a ser perfectamente manejado. Entiendo por eso el editorial del Comercio de hoy que dice, o de ayer, no sé, la preocupación por el brote y avance del nuevo coronavirus ha puesto en alerta a los sistemas de salud a lo largo del mundo. Cuarentenas, revisión en aeropuertos, nuevos protocolos en hospitales y difusión de información sobre mecanismos de prevención son solo algunas de las medidas desplegadas. Con más de 900 personas fallecidas, ahora ya son más de 2.000. A la fecha, la enfermedad cuyo contagio parece haberse empezado a estabilizar en China ya ha cobrado más víctimas que el SARS del periodo 2002-2003. Por el momento, el Perú aparece libre de personas infectadas con esta nueva mutación. Es que efectivamente el coronavirus existe, y si mal no recuerdo, en mis limitados conocimientos científicos, la gripe también es parte del virus de esa familia que llaman coronavirus. Bueno, dice el Comercio que los 4 casos considerados sospechosos hace unas semanas fueron negativos. No obstante, la atención al coronavirus despertó algunas preguntas incómodas e inevitables. ¿Está el Perú preparado para lidiar con una epidemia grave si esta llegase a ocurrir? ¿Qué tan efectivo es el sistema de salud peruano para combatir enfermedades transmisibles? Si el nuevo coronavirus es por ahora una realidad ajena para el sistema de salud local, el Perú tiene preocupaciones inmediatas, por ejemplo, en el dengue. Mencionan ellos que el Ejecutivo oficial, cuando digo ellos, el Comercio, el Ejecutivo oficializó la declaración de emergencia sanitaria en zonas de Loreto, Madre de Dios, San Martín por 90 días. Ojo que el dengue es responsabilidad humana poderlo resolver. No es un tema misterioso como es este coronavirus. Sabemos que un mosquito, un zancudo lo produce contagiándolo de una persona a otra, y ahí está, lo sabemos. Se han reportado más de 2.500 casos, de los que 37 han sido graves. El Ministerio de Salud ha informado además sobre una nueva variante del dengue en Madre de Dios, más agresiva con la población en riesgo, o sea, adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con condiciones como hipertensión o diabetes. ¿Qué capacidad de reacción tiene la salud
pública del Perú para casos complejos, sobre todo en zonas remotas y de difícil acceso y en zonas de alta densidad urbana donde la condición de propagación puede ser aún más retadoras, se pregunta el comercio. De acuerdo con el MINSA, actualmente se necesitan 118 nuevos hospitales, 118 en los 3 niveles de atención, así como 16.000 profesionales médicos adicionales. Según el documento Indicadores de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud publicado por el mismo ministerio del mes pasado, el 78% de establecimientos de primer nivel de atención, o sea, puestos de salud, postas, centros de salud y centros médicos, presentan una capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Esta pasmosa y reciente cifra merece por lo menos algunos segundos de reflexión. En su editorial El Comercio sigue diciendo que las brechas no son solo de recursos materiales o humanos, ni se resuelven solo con más presupuesto. Como en otros aspectos de administración de servicios públicos a cargo del Estado, los problemas de gestión son urgentes. Lamentablemente esa palabra urgente no existe, ¿no? Si no, pregúntele al Indecopi, por ejemplo, a ver si la palabra urgente existe. O pregúntele al Poder Judicial si la palabra urgente existe. No. Y en la salud, donde debería exigir de verdad, tampoco existe. El Comercio publicó la semana pasada un informe que contrastaba los 10 días que les demoró a las autoridades chinas construir un hospital especializado para atender la emergencia del coronavirus, con los casi 10 años que toman algunos hospitales en el Perú. 10 años un hospital ahí a medio hacer. Los chinos nos dieron una lección en 10 días. Hicieron un hospital y otro después en 9 para tener un mejor récord de su propio récord. El Hospital Materno Infantil de Juliaca, por ejemplo, empezó a construirse en marzo de 2010. Estamos 2020 y aún no tiene fecha de entrega. El atraso ha sido tal que se requiere actualizar el tipo de equipos necesarios y sus costos, lo que a su vez genera nuevos retrasos. El Perú tiene y debe y debería estar preparado para hacer frente a las amenazas de salud globales que acechan cada cierto tiempo. Sin embargo, en un Estado que aún no parece capaz de responder siquiera a las necesidades más básicas de gruesos sectores de la población, las prioridades y los problemas siguen siendo tan antiguos y predecibles como una gripe común. Muy buena esta nota editorial. Voy a hacer más dramático este programa contándoles algo que está sucediendo. Hay un barco de esos enormes de pasajeros que no lo dejan desembarcar en ninguna parte. Así que el barco está dando vueltas por el mundo porque dentro de dicho barco hay enfermos con coronavirus. 5 países prohíben el desembarco de un crucero por riesgo de coronavirus. Ese sueño hecho realidad que todos tuvimos de irnos a pasear en un barco donde no tener que preocuparnos de nada, que nuestro disfrute sea el contacto con el mar, con la naturaleza, con la buena comida, con el buen trago, con el descanso, con el relajamiento, se acabó. Escuchen esto. Tailandia se sumó a Japón, a Taiwán, a Filipinas y a Guam, que no han permitido anclar al crucero
Westerdam por temor a que alguno de sus pasajeros tenga la enfermedad de Wuhan. Y les va a parecer una extraña coincidencia, pero ese barco lo conozco, pues estuvo sirviendo una época la zona de estas islas que están frente a Venezuela, a Aruba, Curazao, haciendo viajes desde Panamá hacia esos lugares, y es un barco bien viejito. La cifra de muertos de coronavirus subió a 2.000 y pico, dice la Organización Mundial de la Salud, advierte que la amenaza es muy grave. Bueno, el asunto es el siguiente: el ministro tailandés de Sanidad, Anutin Charnvirakul, todavía se apellida Virakul, anunció este martes que no permitirán el desembarco de un crucero con cerca de 2.000 turistas a bordo ante el riesgo de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus. Ya he ordenado que no se permite el desembarco. El crucero Westerdam de la compañía naviera Holland American Line anunció la víspera que atracaría este jueves en la ciudad costera de Lang Chabang, a unos 125 kilómetros al sureste de Bangkok, tras serle denegado previamente el permiso en Japón, en Taiwán, en Filipinas y Guam. Este barco, con 1.500 turistas y 802 tripulantes, partió en su primer día desde Hong Kong y tenía previsto llegar por el sábado pasado a la ciudad japonesa de Yokohama, pero las autoridades niponas denegaron la entrada del barco. En China, país donde surgió el brote en China, país donde surgió el brote, la Comisión Nacional de Salud elevó este martes a 2.500 muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan. Mientras tanto, fíjense lo que les contaba sobre Asimov, este científico ruso-norteamericano del siglo pasado. Los científicos acaban de descubrir en Brasil un nuevo virus que lo califican como misterioso y sin genes reconocibles. Los expertos secuenciaron el genoma y descubrieron que más del 90% estaba formado por genes que nunca antes habían encontrado. El reciente hallazgo de un nuevo virus ha desconcertado a la comunidad científica. Un grupo de investigadores ha descubierto que no tiene genes reconocibles, que lo convierte en el virus más extraño conocido. Lo han encontrado en amebas de un lago artificial que fue construido al hacerse una represa. El equipo lo llamó Yara Virus, en honor a Yara, también conocida como Lara, un personaje de la mitología brasileña. Significa madre de todas las aguas y representa una hermosa figura de sirena. En un artículo para el portal sobre ciencias biológicas, BioRX no sé cuántos, el equipo describió al agente infeccioso como un nuevo linaje de virus amebal con un origen y filogenia desconcertantes. Y bueno, ahí. Otra noticia sobre el virus. Nigeria declara alerta por un brote epidémico extraño que ya ha dejado 15 muertos. También hay 104 infectados por esta enfermedad que puede acabar con la vida de una persona en apenas 48 horas. El Senado de Nigeria declaró una alerta el pasado
semana pasada por un brote epidémico extraño, el Oyeobi, en el estado sureño de Bunue, que ya se ha cobrado la vida de 15 personas y ha infectado a otras 104. Lo informa Today News Africa. De momento los expertos desconocen de qué enfermedad se trata. Bueno, vámonos a los virus humanos, a los que nos han chupado la sangre. Jueza llama la atención a Luis Castañeda por hacer gestos durante audiencia de prisión preventiva. ¿Le habrían dado droga a Lucho Castañeda? No se puso a hacer gestos, muecas. ¿Qué te pasa, Lucho? La magistrada María Álvarez interrumpió la argumentación de la fiscal para pedirle al burgomaestre que evite gesticulaciones y las sonrisas burlonas mientras se desarrollaba la intervención del Ministerio Público. La magistrada María Álvarez Camacho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, llamó la atención al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, durante la audiencia en que se evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses en su contra. Dicen que estaría pidiendo, Lucho, que lo manden a un manicomio y no a la cárcel, digo yo. Álvarez Camacho interrumpió la argumentación de la fiscal Milagros Salazar para pedirle al ex burgomaestre que evite las gesticulaciones y las sonrisas burlonas mientras se desarrollaba la intervención del Ministerio Público. ¡Qué vergüenza! Bueno, cómo vuela el tiempo, ¿no? Los invito, no me gusta hacerle publicidad a ningún diario, pero les cuento que yo leo para tratar de estar más o menos en una izquierda moderada central, como dicen ahora. El diario La República ha publicado en la página 18 un artículo muy interesante sobre el coronavirus. Descartan coronavirus en Perú y se activan protocolos. Titulares de La República: empresas están obligadas desde hoy a contar con un seguro de vida. Hasta hace 24 horas este sistema se aplicaba a quienes tenían vínculo laboral por 4 años, pero el Ejecutivo lo modificó y dispuso que los trabajadores lo tengan desde el primer día de labores. La norma beneficiará también a los trabajadores de las MIPES, que sumen unos 400.000. Las empresas deberán comprar la póliza en una aseguradora supervisada por la SBS. Una foto de Luis Castañeda, y con cara efectivamente de tener que ir al Arco Herrera. Comenzó audiencia, Castañeda podría ir a prisión por 36 meses. Lo que hay que, aprovechando que este programa se llama Buenos días, señor presidente, busque a gente con capacidad. No necesariamente sus amigos son los únicos capaces de poder ser ministros. Hay tantísima gente. Busque a mujeres que aparentemente son menos corruptas, no obstante que el APRA piensa lo contrario. Renunció el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por dar consultorías a Odebrecht y al mismo tiempo ser empleado del ministerio que iba a darle las concesiones a Odebrecht. No, qué honesto. Activan 12 protocolos en Perú para eventuales casos de coronavirus. Exalcalde Sotomayor captaba 6 millones al mes por extorsiones. Aumentan a 27 víctimas por fuga de gas. Vizcarra ofrece apoyo a familias.
se habla poco, pero Acción Popular debe estar requete avergonzado que su candidata con mayor votación resulte que haya sido una persona que golpeaba a su hijo. Grave tema. Vizcarra pide se investiguen las consultorías de Liu, lo dice el titular del Comercio. Renuncia ministro Juan Carlos Liu, deja el sector de energía y minas. Salida, presidente aceptó dimisión tras conocerse que empresa del exministro hizo asesoría para Odebrecht. Bajas, es el cuarto miembro del gabinete de Ceballos que sale. En promedio, cada 22 días el Ejecutivo pierde un ministro. Fiscalía acusa a Luis Castañeda de crear organización criminal en el 2014. Una excelente foto tomada con un dron por Carlos Hidalgo nos muestra el lugar de este puente de la amistad, como en la zona de Miraflores está todo listo, todo ya preparadito. En cambio en San Isidro, como a ellos no les interesa el tema un carajo, lo dejaron botado. Un puente que para ahora solo desune. La estructura se debió inaugurar el 27 de enero como símbolo de la amistad entre San Isidro y Miraflores. En cambio ha generado desavenencias entre las autoridades distritales. Lo cierto es que el alcalde de Miraflores no tiene nada que hacer frente a esto. El único que puede poner orden en un 2x3 a este asunto es el alcalde de Lima. Oye, muchachón, tú fuiste el que inventaste este puente y prácticamente se hizo con dinero de los impuestos que cada vez suben más en Miraflores, ¿no? Construiste el puente y ahí se quedó. Tú debes ser el que imponga que el puente se haga, termine donde debe terminar y se pueda utilizar. Coronavirus impacta en la cotización del cobre y el precio del dólar. Libra de metal pasó de $2.80 a $2.50, o sea, bajó 30 centavos, según el Banco Central de Reserva, y por eso el dólar ya subió prácticamente a $3.40. Puertas del mercado de Australia se abren al Perú, ojalá. Odebrecht ratifica en carta al fiscal Vela que realizó pagos ilícitos por el gasoducto. Hay 43 denuncias por acoso sexual en instituciones públicas desde marzo del año pasado. Trabajadores deberán contar con seguro de vida de ley desde el primer día del contrato. Presidente de El Salvador entró con militares a sede del Congreso. Bueno. Tendremos que decirle a nuestro productor, ojo que aquí decimos productor, porque él es productor, él es el que maneja la utilización de los videos, del material, él es el que tiene el control desde las computadoras. No es como vulgarmente dice una destacada periodista, switcher. ¿Sabe quién es switcher? Ese que va y prende las luces, ¿no? Ese es un switcher, usa switch. Productor es el que está atrás de la dirección de un programa donde hay imagen y video, que maneja los equipos y que además te dice qué noticias usar o cuáles no, y que te elige las noticias que tú previamente ya has conversado con él o has preparado en un libreto. Así que mi querida amiga Mávila Huerta, no vuelvas a insultar al hombre que maneja tu programa diciéndole switcher. A ver si en el switcher me ponen tal cosa, a ver si en el switcher me ayudan. No, a ver si en producción me ayudan. Término que usa el 99.9%
de todos los otros que hacen programas en Canal N. Bueno, acá estamos nosotros en nuestra plataforma, que los de Canal N hagan lo que mejor les parece, pero nosotros le vamos a pedir al departamento de producción que busquemos ya otra canción, porque esa canción que estamos poniendo ya le cansó a quien le elevamos nuestros pedidos, al Dios que hemos imaginado, iluminado, creído en Él, o que forma parte de lo que nosotros pensamos. Ya se cansó de esa canción en la que pedimos que queremos que todo sea mejor. Habrá que buscar una parecida o de repente cambiarle el color del fondo, porque no me gusta tener color amarillo de fondo. Yo sé por qué lo digo. Bueno, colorín colorado, el programa se ha terminado. Con la canción y con Radio Francia se han quedado. Hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambie. Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Loiseau. Hoy es martes 11 de febrero, 1 de la tarde en París. Titulares. Andreina Flores. El director de la Organización Mundial de la Salud advierte en Ginebra que el coronavirus constituye una muy grave amenaza para el mundo. Por su parte, las autoridades chinas dan nuevas cifras de afectados. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia ordena al presidente Bukele dejar de convocar al Congreso y le prohíbe hacer uso de la Fuerza Armada para fines no constitucionales. El presidente del Congreso denuncia por su parte un golpe de Estado. En India se registra la octava derrota electoral del primer ministro Narendra Modi en el estado de Delhi, donde está la capital, Nueva Delhi. Conectaremos con nuestro corresponsal para entender esta caída. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lo dice sin tapujos. El nuevo coronavirus representa una amenaza muy grave para el mundo. Durante la apertura de una conferencia para combatir la epidemia en Ginebra, el jefe de la organización explicó que durante 2 días unos 400 científicos van a evaluar diversos medios para luchar contra el coronavirus, concentrándose sobre todo en su transmisión y en los tratamientos posibles. Mientras tanto, en China, el portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, informó sobre las últimas cifras de afectados. Hay 2.478 casos recién diagnosticados del virus, de los cuales 2.097 están en Hubei. De los 108 nuevos casos de muerte por el virus, 103 están en Hubei. Actualmente hay 37.626 casos diagnosticados, 3.996 casos curados y dados de alta en el hospital, y se han registrado un total de 1.016 muertes. 3,996例，累计死亡病例1016例。 Y efectivamente la región más golpeada es la provincia de Hubei, donde se originó el virus y donde unos 56 millones de personas tienen prohibición de salida de la zona para evitar nuevos contagios. Pero no solamente en China hay pánico por el contagio del coronavirus. En el resto del mundo se registran igualmente alertas sanitarias, cierre de fronteras, suspensión de eventos y otras medidas. Orlando Torricelli nos describe la situación. Un mes después del primer fallecimiento imputado oficialmente al virus 2009 NCOV, más conocido como el coronavirus, aparecido en diciembre pasado, la epidemia continúa extendiéndose a través del planeta, ya se ha propagado a unos 20 países. Es la principal inquietud de la OMS. Le preocupa, por ejemplo, el caso de un británico que nunca viajó a China, que fue contaminado en Singapur antes de transmitir el virus en Francia. Escuchemos al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.
La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que se convierta en un incendio aún mayor. Por ahora es solo una chispa. Nuestro objetivo sigue siendo la contención. Hacemos un llamado a todos los países para que aprovechen la oportunidad que tenemos para evitar un incendio mayor. En Asia, miles de viajeros, además de la tripulación, se hallan confinados a bordo de 2 cruceros. 135 casos de contaminación fueron confirmados en uno de ellos, el Diamond Princess, actualmente en cuarentena frente a las costas japonesas. Los ministros europeos de Sanidad se reunirán el jueves para coordinar medidas, mientras la OMS reunirá hoy y mañana en Ginebra a un grupo de expertos. Hoy abrió sus puertas el principal salón aeronáutico de Asia en Singapur, pero el temor del contagio ha reducido el número de participantes. Gracias, Orlando Torricelli. Por supuesto, estaremos haciendo seguimiento a esta conferencia sobre el coronavirus en Ginebra. Vamos a India, donde el Partido Conservador y Nacionalista del primer ministro Narendra Modi ha vuelto a caer en las elecciones regionales del estado de Delhi, donde se encuentra la capital, Nueva Delhi. La violencia y las denuncias de políticas discriminatorias del gobierno fueron protagonistas en la campaña. Vamos a Bombay con nuestro corresponsal Ángel Martínez para entender este revés del primer ministro indio. El partido del primer ministro indio Narendra Modi ha vuelto a caer en las elecciones regionales del estado de Delhi, donde renueva mandato el Partido de los Indignados Indios. La campaña electoral de las últimas semanas ha estado marcada por el tono violento del discurso del Partido Conservador Nacionalista Hindú Bharatiya Janata Party, el Partido Popular de India. Sus candidatos han denigrado a los que se manifiestan contra las políticas discriminatorias del gobierno indio, en particular contra quienes llevan protestando cerca de 2 meses en Delhi contra la nueva ley de ciudadanía. Esta enmienda permite a inmigrantes solicitar asilo en el país siempre y cuando no sean musulmanes. La polarización alcanzó el momento de mayor gravedad cuando 2 radicales hindúes dispararon contra los manifestantes, en su mayoría musulmanes, durante la campaña, hiriendo a uno de ellos. Tras el recuento de votos hoy, el Aam Aadmi Party, Partido del Hombre Común, renueva mayoría en Delhi, avalado por los éxitos de sus políticas sociales. Heredero del movimiento de indignación global anticorrupción, el partido del gobierno de Delhi invirtió 1/4 del presupuesto en educación, el mayor de todos los estados del país, y ha dado acceso gratuito a servicios como agua y electricidad, lejos del discurso nacional basado en la división religiosa del partido del primer ministro Modi. Se trata de la 8ª derrota regional de su partido desde marzo de 2018. Sin embargo, el primer ministro indio arrasó en las pasadas elecciones generales de mayo del 2019. Desde Bombay, India, para Radio Francia Internacional, Ángel Martínez Cantera. En Irlanda, los resultados finales lo confirman. El Partido Nacionalista de Izquierda irlandés, el Sinn Féin, se convierte en el segundo mayor partido del Parlamento. Estuvo marginado durante mucho tiempo por ser el brazo político del IRA. El Sinn Féin logró esta vez 36 escaños en la Cámara Baja, uno menos que el partido de centro-derecha, el Fianna Fáil, mientras que los conservadores del Fine Gael, del primer ministro Baragdar, quedan en tercer lugar con 35 sillas. Un resultado que podría costarle la caída al primer ministro. Las negociaciones para alcanzar la mayoría comenzaron, pero se anuncian arduas y el Parlamento irlandés cuenta con 160 escaños. Los 2 partidos de centro derecha rechazan formar un gobierno de coalición con el Sinn Féin, que busca alianzas para las formaciones minoritarias. Explicaciones con el experto en política irlandesa Luis Antonio Sierra. A lo mejor lo que nos encontramos es con una coalición de conservadores gobernando otra vez Irlanda. Porque claro, la suma de Fine Gael y Fianna Fáil podría hacer efectivamente que el Sinn Féin quedara fuera. Esto no es algo anormal en la política europea. Evidentemente, la mayoría, aunque sea exigua, del pueblo irlandés ha votado por un cambio, por el fin del bipartidismo y por un gobierno progresista. Pero sí es cierto también que las posibilidades de que finalmente gobierne el Sinn Féin en Irlanda, a no ser que sean un gobierno en minoría y muy débil, porque se lo permitan, digamos, esas otras 2 fuerzas conservadoras, sería un gobierno bastante débil. Y los problemas de gobernabilidad serían más que evidentes, porque tampoco los partidos minoritarios, verdes, laboristas y demás, van a ser pocos escaños que le puedan garantizar una mayoría suficiente al Sinn Féin para gobernar. Entonces, las perspectivas son todavía bastante inciertas, a pesar de lo que haya dicho el pueblo con voz alta y clara, ¿no? Escuchábamos a Luis Antonio Sierra, experto en política irlandesa.
Vamos a Estados Unidos. Se celebran las segundas elecciones primarias del Partido Demócrata en New Hampshire con un nuevo favorito, Bernie Sanders. Por primera vez en la carrera electoral de 2020, Sanders supera en preferencia a Joe Biden, quien se ha mostrado más bien discreto y poco contundente. Aún así, ningún candidato demócrata parece convencer realmente a su electorado en New Hampshire. Y el presidente Trump no solo lo sabe, sino que además se burla de eso. Así nos lo cuenta Xavier Vila, corresponsal en Washington. Menos de la mitad de los votantes de New Hampshire han decidido su voto a las puertas de la primera elección primaria de este ciclo electoral, un nivel de indecisión alarmante que ilustra la incapacidad de los candidatos de forjar una coalición sólida entre las múltiples facciones ideológicas y raciales que conforman el electorado demócrata. La dinámica de la contienda recuerda a la del Partido Republicano 4 años atrás. Entonces el candidato Trump concurría impulsado por una base muy fiel, igual que la que ahora mantiene en cabeza en las encuestas al senador por Vermont Bernie Sanders, por delante de alternativas como Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y un cada vez más inseguro ex vicepresidente Joe Biden. Sanders apeló al voto de la clase trabajadora hasta el último minuto. The message of this campaign is us, not me. You are my donors. We don't go to rich people's homes and get advice from millionaires and billionaires. Sanders lucha contra sus rivales políticos y contra el establishment del partido, temeroso que un autocalificado socialista fracase ante el presidente. Un Trump que se dio un baño de masas esta madrugada en New Hampshire, donde hurgó en la herida demócrata, mofándose de la incapacidad del partido de sancionar un ganador en los caucus de Iowa de la semana pasada. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Gracias a Xavier. Y de Estados Unidos nos vamos a América Latina. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Nayib Bukele que cese de convocar al Congreso a través del Consejo de Ministros y también le prohibió hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a la Constitución. Esto luego de que Bukele irrumpiera en el Congreso acompañado de militares armados o con fusiles de asalto para exigir la aprobación de un crédito de $109 millones para su plan de seguridad. Por su parte, el presidente del Congreso, Mario Ponce, denunció un intento de golpe de Estado. Tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. Y con respecto a este enfrentamiento político entre el presidente y el Congreso, nuestro compañero Marco García Herrera conversó con el diputado Jorge Shafik Handal del Frente Farabundo Martí, quien rechaza de plano la actuación del presidente Bukele. Fue un intento planificado de violentar la Constitución del país y por lo tanto la independencia de los diferentes poderes del Estado. Una acción premeditada que ocupó como excusa la aprobación de un préstamo para la seguridad. Nos hemos reunido la Junta Directiva de la Asamblea y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y se han tomado ya algunos acuerdos que implican 2 etapas. La primera, un pronunciamiento que contiene acciones legales que se van a iniciar inmediatamente para exigir y determinar responsabilidades en los hechos, como dije, que son constitutivos de delito contra la Constitución y contra la democracia de este país. Y luego de este informativo les invitamos a escuchar la entrevista completa con el diputado Jorge Shafik Handal del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Al menos 15 personas murieron y decenas están desaparecidas tras el naufragio de un barco que transportaba refugiados rohingyas desde Bangladesh con destino a Malasia. Unos 130 refugiados, principalmente mujeres y niños, viajaban hacinados en un barco de pesca que navegaba rumbo a Malasia, un peligroso viaje de unos 2.000 kilómetros. Recordemos que miles de rohingyas huyen de Birmania para escapar de la violencia y tratan de dejar atrás los campos de refugiados, abordando estos barcos precarios para buscar una mejor vida en Malasia. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Loiseau en los controles, merci beaucoup, y ante los micrófonos Andreina Flores.